Hola, bienvenidos a un nuevo video de enseñanza bíblica. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 49. Estamos viendo la vida de Jacob. ¿Qué ha pasado con la vida de Jacob? ¿Dónde estamos en la vida de Jacob? Jacob está a punto de morir. Aquel hombre que luchó con Dios y venció. Aquel hombre que tuvo 12 hijos y que esos 12 hijos se llegan a convertir en las 12 tribus de Israel. Aquel hombre que su nombre fue cambiado. Dios le cambió su nombre y le dijo: no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ese nombre llega a ser el nombre de la nación de Israel, la nación que hasta el tiempo de hoy conocemos como Israel. Jacob está a punto de morir y decide llamar a sus hijos para bendecirlos y para decirles el futuro. En el 49 se nos describe la muerte de Jacob, la muerte de este hombre que llega a ser muy importante en la historia bíblica. En el verso 1, Jacob llama a sus hijos y les dice: juntaos, vengan todos y les voy a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Entonces no solamente les va a bendecir, también los va a profetizar lo que va a pasar. Pero recuerda que esas profecías son sobre las tribus de Israel, lo que va a pasar con las tribus de Israel. Verso 2, Jacob le dice: escuchad, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y lógicamente pues comienza en el verso 3, comienza llamando a su primogénito, comienza llamando a Rubén. Yo me imagino cuando Rubén escuchó su nombre, él sabía lo que había hecho en el pasado. Me imagino que su corazón se aceleró porque para ellos este momento era muy importante. Recibir la bendición de su padre, especialmente el primogénito, porque el primogénito tenía el derecho a doble porción, doble bendición. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Jacob llama a Rubén y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principal de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí todo iba bien para Rubén. Hasta ahí Rubén seguramente comenzó a despreocuparse. Su corazón seguramente comenzó a bajar un poco el ritmo porque su papá lo estaba alabando, lo estaba dando bendiciones, le estaba diciendo cosas buenas. Seguramente levantó su rostro y comenzó a reír y comenzó a pensar: dime más, padre, dime más. Sigue así. Pero Jacob cambia el ritmo. Jacob cambia el ritmo en el verso 4 y le dice: eres impetuoso como las aguas, no serás el principal. Le cayó un balde de agua porque le estaba diciendo: tú eres el primogénito, pero no serás el primogénito más. Te será quitada la primogenitura. Las bendiciones de primogénito no las recibirás. No serás el principal. Eso no era nada bueno para Rubén. Me imagino que Rubén comenzó a encurvarse, comenzó a entristecerse y comenzó a bajar su rostro de vergüenza, de humillación. Y no era que su padre lo estaba humillando, ni le estaba poniendo vergüenza en él, es que él estaba pagando algo que él había hecho. Pero ¿qué fue lo que había hecho? Vamos a ver en el verso siguiente, porque Jacob le dice: por cuanto, o sea, te estoy diciendo esto porque subiste al lecho de tu padre. ¿Qué significa esto? Porque te acostaste con mi esposa. Y eso lo puedes ver capítulo 35 de Génesis. Te acostaste con mi esposa, entonces te envileciste, subiste a mi estrado, humillaste a tu padre, hiciste una maldad contra tu padre. ¿Qué podía decir Rubén? Nada más que agachar su rostro y dentro de sí arrepentirse y pedir perdón. Pero Jacob lo deja hasta ahí. Y después sigue con sus dos hijos, Simeón y Leví, que también eran hijos de Lea. Rubén, Simeón y Leví, hijos de Lea, que era una de las esposas de Jacob. Es interesante que llama a Simeón y Leví juntos. Y esto es porque el acto por el cual ellos pagarán un precio, lo hicieron juntos. Eso, el acto que ellos hicieron lo puedes ver
en el capítulo 34 del libro de Génesis. Simeón y Leví. Y ya me imagino a Simeón y Leví. Mi papá nos está llamando a los dos. Y después de lo que le dijo a Rubén, no creo que sean buenas noticias para nosotros. Y Jacob comienza: ustedes son hermanos, armas de iniquidad sus armas. No va nada bien el asunto. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¡Wow! Jacob estaba diciendo: no quiero nada que ver con lo que ustedes han hecho. Me estoy separando totalmente de sus actos. Y les dice, porque también les da la razón por el cual Jacob habla de esta forma. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y es que eso de matar hombres es por la forma en que lo hicieron. Porque también otros hombres de Dios mataron hombres, pero este acto que hicieron ellos lo hicieron en venganza propia y en beneficio propio. Te invito a que busques la matanza de Siquem y que veas la relación del castigo que ellos están recibiendo por un acto de ira y de terror que cometieron. Y no se queda ahí. Jacob en el verso 7 dice: maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Pero es interesante que el Jacob les dice maldito su furor, no les dice a ellos malditos ustedes, malditos sean ustedes, no. Está maldiciendo su acto, su pecado, y está dándoles consecuencias por sus actos. Tenemos que tener cuidado con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Es que yo no puedo cambiar, yo soy así, yo me enciendo con cualquier cosa y ¡pum! Debemos de tener cuidado con nuestro carácter porque nos puede llevar a cometer actos que después pueden traer consecuencias, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones futuras. Porque esto que va a acontecer con los hijos de Jacob será las futuras generaciones las que van a sufrir las consecuencias. La consecuencia que ellos tendrán, dice, verso 7, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y esto se cumple en la tribu de Simeón y en el futuro de Leví. ¿Qué fue lo que pasó con Simeón? Simeón recibió una heredad. Todas las tribus de Israel recibieron una heredad, cada una separado, pero Simeón recibió una tierra dentro de la tierra de Judá, fue absorbido por Judá. Y eso lo puedes ver en Josué 19:1 y también puedes comparar también Primera de Crónicas 4:39 al 43. Ahora, el futuro de Leví. Los levitas, que son los descendientes de Leví, no recibieron tierra propia, no recibieron heredad propia. Solamente recibieron ciudades, pero ciudades esparcidas por toda la tierra. Y eso lo puedes ver en Josué 21, 1 al 3. Sin embargo, los levitas, los descendientes de Leví, se reivindicaron al oponerse a la idolatría relacionada con el becerro de oro. Eso está en la historia en Éxodo 32:26. Los levitas llegan a ser la tribu sacerdotal. Y es interesante que se le haya asignado esta tarea a Leví, a uno de ellos, que mataron. Y Leví seguirá matando, sus descendientes seguirán matando, pero esta vez seguirán llenando sus manos de sangre de los animales que serán sacrificados, porque los sacerdotes por muchos años recibieron la tarea de hacer los sacrificios. Así que es interesante que a Leví se le haya asignado eso. Después pasa a Judá. Judá también era hijo de Lea. Rubén, Simeón y Leví, hijos de Lea. Judá llegaría a ser una de las tribus
cabeza de las tribus. Y Judá literalmente significa alabanza. Judá llega a ser una tribu fuerte como un cachorro de león que se ha comido su presa y seguro como un león viejo a quien nadie se atrevería a provocar. Eso está en el verso 9. Esa predicción que está haciendo Jacob no comenzó a cumplirse sino hasta el tiempo del rey David, más o menos unos 600 y pico, 640 años después de este momento. Pues, esa era la profecía sobre la tribu de Judá. También en el verso 10 habla hasta que venga Silo. Silo. Probablemente, y es que estos son los estudiosos bíblicos, probablemente significa el que trae paz. Una referencia al Mesías, quien sería de la tribu de Judá. Interesante. De la tribu de Judá vendría el Mesías. Toma nota de eso. De la tribu de Judá vendría el Mesías. Una de las referencias bíblicas está en Apocalipsis 5:5. Y sigue bendiciendo a Judá con una bendición larga. Después de Judá pasa a Zabulón. Zabulón recibe una bendición muy cortita. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Eso es todo lo que le dice a Zabulón. Y es que Zabulón tendría trato con mercaderes del mar. Eso lo puedes ver en Josué 19, 10 al 16. Los descendientes, la tribu de Zabulón recibe una tierra y tiene acceso al puerto, al mar, donde tendría... Imagínate que esto sucedió muchísimos años después y Jacob está prediciendo, o sea, profecía de Dios, porque se cumple a cabalidad. Después de Zabulón pasa a Isaacar. De Isaacar también dice poco. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Eso es todo lo que dice de Isaacar. Dice que sería fuerte, pero dócil y perezoso. Y perezoso. Y podría significar, el resto podría significar que estaría situado entre pastores o que sería muy fuerte. De la tribu de Dan, dice que juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y es interesante porque de la tribu de Dan sale Sansón. Vea el libro de Jueces, capítulo 13. Sansón juzgó a Israel por 20 años. Sigamos con Génesis 49. Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Eso es todo lo que dice de Gad. Y es que tiene que ver con dónde se sitúa la herencia de él. Donde él será situado sería vulnerable a ataques y por lo tanto necesitaría un ejército fuerte. Eso lo puedes ver en Primera de Crónicas 5:18 y 12:8. Aser también es otro que recibe poco. Será sustancioso y él dará deleites al rey. Es todo lo que se dice de Aser. Pero sin embargo, eso significa que él recibió la rica región costera del monte Carmelo. Compárese Josué 19, 24 al 31. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. También es otro que se dice poco de Neftalí. La referencia bíblica que se da es Jueces 4, 6, 15, capítulo 5, 1 al 31. Y luego pasa a José. José es hijo de Raquel. La bendición que recibe José es la más elocuente de todas. Los versos 23 y 24 son una
breve biografía de José, donde él, su padre, habla lo que aconteció con José. Josué, no José, sino Josué, Débora y Samuel fueron de la tribu de Efraín. Recuerda, bueno, vamos a ver esto con más detalle porque José no es nombrado como una de las tribus, pero recuerda que José llega a recibir la primogenitura. Entonces, sus hijos, Efraín y Manasés, llegan a ser tribus de Israel. Pero esto te lo voy a explicar cuando veamos lo de las tribus. Por eso se relaciona esto, que Débora y Samuel fueron de la tribu de Efraín. Y Gedeón y Jefté de la tribu de Manasés. Que estos son los dos hijos de José que llegan a convertirse en tribu. En el 27 habla de Benjamín. Se predice que Benjamín sería como un lobo arrebatador, victorioso en la guerra, pero cruel. Y eso puedes comparar Jueces 20. El rey Saúl y el apóstol Pablo eran benjamitas. Te invito a que busques Primera de Samuel 9, 1 al 2 y Romanos 11, 1. Por razones de tiempo no vamos a buscar estas citas bíblicas, pero te invito a que tú en tu casa, en tu tiempo libre, busques esto y compares lo que te estoy diciendo para que puedas fundamentar la enseñanza que estamos viendo hoy y puedas usarlo en el futuro. Muy bien, el capítulo 49 también nos describe la muerte de Jacob. Y del verso 28 en adelante, comienza a decirnos que todos los que mencionamos, fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición les bendijo. Después de hacer esto, Jacob les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. ¿Qué significa eso? Yo voy a morir. En otras palabras, yo voy a morir. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Y les pide que sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Y él está pidiendo que lo sepulten ahí. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Y es interesante que Lea fue la que fue sepultada ahí y no Raquel. ¿Recuerda la historia? Jacob se enamora de Raquel y trabaja por Raquel, pero lo engañaron y le metieron a Lea. Y Lea termina siendo la que da un hijo que se llama Judá. Y de Judá, de un descendiente de Lea, nace el Mesías, la despreciada, la que fue rechazada, la que se burlaban de ella. ¿Ve la relación de cómo Dios va trabajando en esto? Raquel era la hermosa, la que todo el mundo la admiraba, la que todo el mundo la deseaba, pero Lea era la más feíta, la que nadie la quería, la que nadie se fijaba en ella. Pero bueno, todo eso está en la historia interesante que hemos visto anteriormente. Te invito a que vayas porque todos estos nombres, todas estas historias, todas estas bendiciones, todas estas predicciones son importantes bíblicamente a la hora de entender el libro de Génesis y los libros siguientes, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Bien, entonces Jacob describe ahí donde está la cueva donde quiere ser sepultado. En el verso 33 está la muerte de Jacob. ¿Cómo murió Jacob? Verso 33, Génesis 49, 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, o sea, de decirles cuáles eran los mandamientos que él quería, que es lo que él quería que hicieran con él,
Entonces, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, murió, en pocas palabras. Así que hasta ahí llegamos con el capítulo 49, ya de ahí comienza el 50, que también sigue la misma historia, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo ahí y después continuamos con el 50. Esta es la historia de Jacob. Vimos el principio y el final de Jacob. Lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo terminas. La transformación que Dios hizo en este hombre para que llegara a ser considerado dentro de toda la cristiandad como alguien que es digno de ser mencionado cuando hablamos de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, hasta ahí terminamos. La muerte de Jacob, el sepelio de Jacob, seguirá en el 50, pero lo dejamos para el próximo video. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Recuerda, lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hasta luego.